Hola amigos de YouTube, hoy les traigo las 10 mejores culturas del mundo. Suscríbanse y denle like, así me apoyarían a subir más vídeos. 10. Israel. La cultura de Israel o cultura israelí, estaba en desarrollo mucho antes de la fundación del Estado de Israel en 1948. Gran parte de la diversidad cultural de Israel procede de los diferentes orígenes culturales de los judíos que integran Israel. Con una población de orígenes muy diversos, los nuevos inmigrantes traen elementos culturales de sus países, siendo así que la sociedad israelí es muy rica en cuanto a su diversidad cultural y actividad artística, que contribuye a un desarrollo continuo de la cultura israelí, que avanza junto con los cambios culturales en todo el mundo. La cultura también está muy basada en la historia del pueblo judío, que se desarrolló en formas diferentes durante los cientos de años en los que los judíos se encontraban en la diáspora. La ideología del movimiento sionista, a partir de finales del siglo XIX es, sin duda, de capital importancia para comprender la cultura moderna israelí. Cabe destacar que las artes son activamente promovidas y apoyadas por el gobierno. 9. India. La cultura de la India comprende las creencias religiosas, costumbres, comidas, tradiciones, idiomas, ceremonias, expresiones artísticas, valores y modos de vida de las personas que conforman más de un centenar de grupos étnicos que viven en la India. Los idiomas, religiones, danzas, música, arquitectura, gastronomía y costumbres son muy diversos y varían según la región de que se trate. Su cultura puede ser comprendida como una amalgama de muchas diversas subculturas diseminadas sobre todo el subcontinente indio y tradiciones que se remontan a varios milenios. 8. Grecia. La cultura de Grecia ha evolucionado durante toda su historia, con sus inicios en las civilizaciones minoica y micénica, continuando con la notabilísima Grecia clásica, el nacimiento de la época helenística y por medio de la influencia del Imperio Romano y su sucesor, el Imperio Bizantino, en la Grecia oriental. El Imperio Otomano también tuvo una influencia considerable en la cultura griega, pero es la guerra de independencia griega la que revitaliza Grecia y propicia el nacimiento de una identidad individual dentro de su polifacética cultura a lo largo de su historia. 7. Egipto. La religión que predomina actualmente es el Islam, el 90% de la población lo practica, que además es oficial, mientras que, cerca del 10% de la población se divide entre ortodoxos coptos y católicos coptos. También existen pequeñas minorías de ortodoxos armenios, católicos caldeos, maronitas y bahá'ís. La antigua religión egipcia estaba basada en la adoración de dioses padres, identificados con el sol, como Ra, dios del sol, Osiris, dios que representaba al sol cuando se pone y cuando renace, por eso era el Neter, o dios de los muertos y la resurrección, e Isis, hermana de y esposa de Osiris, era la diosa madre de la fertilidad, Horus, cielo. 6. China. La cultura de China, chino tradicional. Chino simplificado. Pinyin. Zhuowenhua, es una de las culturas más antiguas y complejas del mundo. La zona en que esta cultura es dominante, abarca una amplia región geográfica con grandes variaciones en las costumbres y tradiciones entre pueblos, ciudades o provincias. Algunos de los exponentes de la cultura china son su mitología, su filosofía, su música y su arte. Adoptó mucha cultura de sus alrededores como el budismo de la India, dando origen al budismo Chan. China fue cuna de dos importantes corrientes filosóficas, el confucianismo y el taoísmo. 5. Japón. La cultura de Japón es el resultado de un proceso histórico que comienza con las olas inmigratorias originarias del continente de Asia y de las islas del Océano Pacífico, seguido por una fuerte influencia cultural proveniente de China y, posteriormente, un largo período de aislamiento con el resto del mundo, Sakoku, de parte del shogunato Tokugawa hasta el comienzo de la era Meiji, a finales del siglo XIX, en donde recibe una inmensa influencia extranjera y que se acrecienta después del final de la Segunda Guerra Mundial. Esto dio como resultado una cultura distinta a otras culturas asiáticas. En Japón, las interrelaciones personales están muy influenciadas por las ideas de honor como obligación y deber, conjunto conocido como jiri, y que representa una costumbre diferente a la cultura individualista y liberal de los países occidentales. Las concepciones de moralidad y conductas deseables son menos practicadas en situaciones familiares, escolares y de amistad.
Sin embargo, se observa una práctica más formal frente a superiores o gente desconocida. Un aspecto que ha tenido un rol significante en la cultura japonesa es el idioma japonés. También se practica el nemawashi, que se refiere a la preparación cuidadosa y seria de un proyecto, que refleja la armonía aceptada y respetada dentro de la cultura japonesa. Por otro lado, los japoneses poseen un sentido del humor intrincado y complicado, que se refleja mucho en el idioma, la cultura, la religión y la ética, y que a veces es considerado como muy difícil de interpretar por otras culturas. 4. Italia. La cultura de Italia es el conjunto de las manifestaciones culturales producidas en territorio italiano. Italia es reconocida por su arte, su cultura y sus numerosísimos monumentos, entre ellos la Torre de Pisa y el Coliseo romano. Así como por su gastronomía, platos italianos famosos son la pizza y la pasta, su vino, su estilo de vida, su pintura, su diseño, cine, teatro, literatura y música, en particular, la ópera. Todo esto ha creado una considerable italofilia en el mundo. 3. España. La cultura española tiene sus raíces en las influencias que los diferentes pueblos han dejado tras su paso por la península a lo largo de los siglos. Además, la historia, el relieve montañoso y los mares que la circundan han contribuido significativamente en la formación de la cultura actual. Aunque hay un patrimonio cultural común a todos los españoles, la marcada singularidad de sus regiones ha dado lugar a diversas manifestaciones culturales a lo largo de su geografía. Esas manifestaciones han tenido reflejo en todos los campos: el arte, las tradiciones, la literatura, las lenguas y dialectos, la música, la gastronomía, etc. 2. Perú. La cultura peruana es la cultura creada a partir de costumbres, prácticas, códigos, normas, formas de vida y tradiciones existentes en la sociedad peruana. La cultura peruana es una gran mezcla de componentes de distintas etnias que habitaron y habitan lo que actualmente es el territorio del Perú. Las más importantes son el bloque aborigen y criollo o español, seguido por los bloques afroperuano y asiático, y en menor medida el ítalo-peruano. Todo esto es potenciado por las tres principales regiones naturales, es decir, la costa, la selva y la sierra. Es por eso que la cultura peruana se la considera una cultura mestiza, y eso queda ampliamente demostrado en su gastronomía, que es reconocida por su variedad platos, bebidas y postres, en las danzas como la marinera, el festejo, el tondero, el huayno entre otros. 1. México. La cultura de México es en realidad un crisol de culturas. En lo que se ha dado en llamarlo mexicano, influyen elementos culturales de las más diversas índoles, ya sean los modernos, los antiguos, los reciclados. La forma de vida en México incluye muchos aspectos de los pueblos prehispánicos del período colonial. Otros aspectos importantes de su cultura son los valores, la unidad familiar, el respeto, el trabajo duro y la solidaridad de la comunidad. México ha cambiado rápidamente durante el siglo XIX en varias formas. La vida contemporánea en las ciudades ha llegado a ser muy similar a la de las ciudades en los Estados Unidos y Europa. Sin embargo, la mayoría de los pueblos mexicanos siguen la forma de vida de sus antepasados. Más del 90% de la población vive en ciudades de más de 200.000 habitantes. Las áreas urbanas más grandes son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.